Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este bonito tapete que lo pueden usar como centro de mesa para decorar con los platos o para cualquier otro tipo de trabajo que necesiten. Los materiales que vamos a necesitar son lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 3 cadenas de altura y una de separación. Hacemos lazada. En el centro del círculo comenzamos a hacer puntos altos, pero de 2 sacadas. Pasamos por 1, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero, contando las cadenas, son 2, cadena de separación. Volvemos a repetir, punto alto, cadena de separación, punto alto de 2 sacadas, cadena de separación hasta terminar con un total de 12. Completamos 12 puntos altos, terminamos con la cadena de separación y lo unimos en el tercero, 1, 2 y 3. Hacemos el nudo y cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. Antes de incluir el segundo color, tomamos el centro, tiramos de la hebra hasta que cierre por completo. Ahora sí, tenemos el siguiente color. Yo voy a estar usando un color blanco, cada uno decide el color que quiere usar. Hacemos un nudo y lo colocamos justo encima donde terminamos con el punto. Lo ajustamos, levantamos 3 cadenas de altura que pertenecen a un primer punto y ahí mismo hacemos un aumento. Ya tenemos 2 puntos juntos, cadena de separación, encima del otro punto también hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Cadena de separación, en el siguiente justo encima también hacemos 2 puntos altos y así vamos a continuar con cada uno de los puntos que tenemos en la base. Cuando lleguemos al final de la vuelta terminamos con la cadena de separación, unimos en el tercer punto justo encima o tercer cadena. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y en el siguiente hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Ahora tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, pasamos al próximo grupo, en el primero hacemos 1, en el segundo hacemos el aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Volvemos a repetir 2 cadenas, siguiente, 1 en el primero y 2 en el segundo. Así vamos a terminar toda la vuelta hasta que lleguemos al final, donde lo vamos a unir con punto deslizado. Llegamos al final de la segunda vuelta, unimos con un punto deslizado donde comenzamos y volvemos a repetir 3 cadenas de altura para el primer punto alto. En el siguiente también hacemos un punto alto y en el último el aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. Y así va a ser la manera en la que va a ir aumentando. Aquí teníamos 2, luego 3, ahora 4, las mismas 2 cadenas de separación. Pasamos al siguiente grupo. En el primero
hacemos 1, siguiente, hacemos 1 y en el último hacemos 2. Volvemos a hacer 2 cadenas de separación y seguimos repitiendo. Llegamos al final de la vuelta, unimos y comenzamos a hacer la próxima, donde vamos a hacer un punto en el primero, un punto en el segundo, uno en el tercero y en el último el aumento para tener un total de 5 puntos. Y en la siguiente tendremos 6 puntos, esa será la última. Siempre vamos a aumentar en el último punto, no tienen necesidad de contarlo, solamente hacen punto sobre punto y en el final el aumento separado por 2 cadenas. Terminamos la vuelta donde tenemos 4 puntos y un aumento para un total de 6. En la siguiente unimos y levantamos las 3 cadenas, pasamos al siguiente punto, los repetimos y vamos a hacer también el aumento al final. Aquí llegamos al final. Ahora hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Donde están las 2 cadenas de separación, vamos a hacer también 2 puntos altos. Los pueden hacer así por dentro del espacio o tomar la cadena y hacerlos dentro de la cadena, como a ustedes se les haga más fácil. Hacemos uno en la primera cadena y otro en la segunda cadena. Pasamos al siguiente, hacemos un punto y continuamos repitiendo punto por punto. En el final hacemos un aumento donde están las 2 cadenas de separación, hacemos 2 puntos, punto por punto, en el final aumento, cadenas de separación, 2 puntos, así hasta terminar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, cortamos la hebra para cambiar el color una vez más. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Esta hebra que nos queda la vamos a ir escondiendo por dentro. Volvemos a retomar el color rosado y lo colocamos en el mismo lugar donde terminamos. Apretamos el nudo, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, 2 cadenas de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos otro punto alto, 2 cadenas de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Nos van a ir quedando estos espacios, así vamos a continuar todo alrededor. Terminamos la vuelta, unimos con el punto deslizado y cortamos nuevamente la hebra para volver a cambiar el color. Lo ajustamos, volvemos a colocar el color blanco pero lo vamos a colocar en el centro, en el espacio. Ajustamos muy bien, levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y ahí mismo vamos a completar 3. 1, 2 y contando las cadenas ya tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos.
ya completamos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Saltamos este espacio, hacemos lazada y tomamos el punto en relieve por el frente. Sacamos la hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y ya tenemos el punto en relieve. En el siguiente espacio hacemos otro grupo de 3 puntos separados por 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Ya tenemos los 3 puntos. Ahora hacemos 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos. Hacemos lazada, saltamos este espacio y tomamos el punto que está en el centro y lo hacemos en relieve por el frente. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, unimos con punto deslizado en la tercera cadena y nos deslizamos hasta el centro donde están las cadenas de separación. Una vez estamos en el centro, hacemos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y repetimos 1 y 2. Contando las cadenas, tenemos un total de 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Dos cadenas de separación, lazada, y el punto que está en relieve lo mantenemos en relieve. 2 cadenas, pasamos al centro y repetimos 3 separados por 2 cadenas y 3. Luego 2 cadenas de separación, punto en relieve, 2 cadenas de separación, abanico, y así continuamos hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de esta última vuelta, en color blanco, cortamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Colocamos de nuevo el color rosado para hacer la terminación. Vamos a colocarlo ahí mismo donde terminamos. Hacemos el nudo, lo ajustamos, una cadena y un punto bajo. Pasamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Siguiente, otro punto bajo. Tenemos 3 puntos bajos, uno encima de cada uno del abanico. Ahora en la cadena de separación vamos a hacer 3. 1, 2 y 3 para dar la vuelta. De ahí continuamos punto por punto. Son 3. Nos queda algo así. Llegamos a esta parte donde están las cadenas de separación más el punto en relieve. Vamos a hacer un punto encima de cada uno. Lo pueden hacer por dentro del espacio o hacerlo por la cadena para que se vea más bonito. Yo prefiero hacerlo por la cadena, aunque es un poquito más difícil. Solamente toman así, meten el gancho, sacan hebra y hacen el punto. Encima del punto en relieve hacen un punto. Y continúan las 2 cadenas, 2 puntos bajos. Y ahora sigue el abanico. Volvemos 3 puntos, uno encima de cada uno. En las cadenas de separación hacemos 3 puntos sobre punto.
Y en este lado hacemos uno en cada cadena, uno en el de relieve, uno en cada cadena y seguimos repitiendo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado y cortamos la hebra. Una vez listo, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.